Itaipú, memoria de un fraude. La división de la provincia del Paraguay en 1617, en las gobernaciones de Paraguay y de Buenos Aires, privó al Paraguay de su litoral marítimo. 3 siglos y medio después, en 1973, los tratados de Itaipú y de Yacyretá convirtieron al Paraguay mediterráneo en rehén geopolítico de Brasil y de Argentina. Estos acuerdos, por sus inaceptables condiciones, hicieron del país mendigo de su propia riqueza. 40 años después, las binacionales siguen secuestradas por los ocasionales socios condóminos. Al cumplirse el 40º aniversario de la firma del Tratado de Itaipú, nada queda por festejar. Solo resta al Estado paraguayo arbitrar todos los recursos a su alcance para restituir al pueblo paraguayo su abundante hidroelectricidad, su principal riqueza. Los esfuerzos de los gobiernos de turno no serán suficientes para recuperar el patrimonio energético burdamente hurtado sin el irrestricto apoyo de la justicia. Si la Corte Suprema de Justicia sigue apañando el blindaje jurídico para impedir el control estatal de los estados binacionales, nada cambiará. Los juristas paraguayos deben entender de una buena vez que los intereses nacionales están por sobre cualquier otro interés político, coyuntural o particular. El superior gobierno deberá seguir apostando a los acuerdos internacionales, pero rechazando de plano las gruesas violaciones de su marco jurídico, hoy interpretados como cuestiones políticas y no del método desarrollista. El fin formulado en la perenne búsqueda del bien común deberá estar siempre en armonía con los medios legítimos disponibles. El Paraguay no es cualquier nación. Aunque semejante a sus vecinos, su fuerte identidad cultural lo hace singular y muy diferente a los demás. Es la primera república de Sudamérica y la más fecunda de todas que ante la encrucijada de la historia se vio obligada a defender en 2 guerras internacionales cada palmo de su territorio. Cada parte de sus actuales límites fronterizos está trazado con la copiosa sangre derramada por sus abnegados hijos. No todos tienen la fortuna de pertenecer al glorioso pueblo paraguayo. Los leoninos tratados de Itaipú y de Yacyretá, escondidos al escrutinio público, solo pueden explicarse por las desmedidas ambiciones del régimen que gobernó el Paraguay y puso a disposición su soberanía energética a cambio de engañosas regalías del poder. Una lamentable etapa que debe ser reivindicada. El celebrado economista y experto internacional Dr. Jeffrey Sachs espera que el nuevo gobierno no quiera esconder el tema debajo de la alfombra. Insiste en que este es un asunto extremadamente importante para el Paraguay como para ser ignorado, aunque el vecino exprese que somos amigos, no hablemos más de este tema, miremos para adelante, señala Sachs. Para Jeffrey Sachs, la respuesta al Brasil del nuevo gobierno debe centrarse en la impostergable necesidad de abordar conjuntamente el tema de la deuda de Itaipú, suficientemente honrada por el Paraguay. Finalmente, es bueno recordar que todo lo que sube baja y solo permanece invariable la autodeterminación del pueblo paraguayo de permanecer en libertad y su indeclinable determinación de reivindicar sus legítimos derechos conculcados en las centrales hidroeléctricas. A 40 años del nefasto tratado, veamos una breve relación histórica sobre Itaipú. La historia de Itaipú está íntimamente vinculada a la Guerra de la Triple Alianza entre 1864 y 1870. La Guerra Guazú tuvo su origen en el Protocolo de Entendimiento para la Guerra contra el Paraguay, acordado en 1857 por los plenipotenciarios Santiago Derqui y Bernabé López de la Confederación Argentina y José María da Silva Paranos del Imperio del Brasil. Inglaterra, utilizada como usual excusa por los escritores de la alianza, nada tuvo que ver. Este aserto lo corroboran los más de 400 británicos que sin ambages acompañaron al Ejército Nacional
al pueblo en armas. En costas uruguayas, un año antes de la guerra, se formalizó el Tratado Secreto de la Triple Alianza, ratificado posteriormente el 1 de mayo de 1865 por Pedro II, Bartolomé Mitre y Venancio Flores. Estos fueron los territorios pretendidos por Argentina y Brasil. Debe quedar en claro que el Paraguay no promovió la guerra. Estos son los territorios perdidos en 1852, 1872 y 1876. Y esta es la franja cedida a Bolivia entre el río Parapití y los límites actuales del Chaco, después de la victoriosa Guerra del Chaco. Veamos la ubicación del Salto del Guairá en el mapa del Paraguay. Al trazarse el límite con Brasil en 1872, no estaba en discusión la pertenencia del Salto del Guairá en territorio paraguayo. Recién, en 1927, cuando los técnicos brasileños se percataron del extraordinario potencial del Salto como solución a su creciente demanda energética, Brasil exigió una nueva demarcación de los límites ya establecidos en 1872. Todo ello con la finalidad de incluir en su territorio el Salto. El proceso se inició en 1934 durante la guerra que libraba el Paraguay contra Bolivia. Esta extrema situación nunca fue contemplada por el Brasil. La cordillera del Maracayú, antes de trasponer el río Paraná, se abre en dos brazos. Las cumbres más elevadas del brazo norte coinciden con la primera catarata, dejando el Salto del Guairá en territorio paraguayo. Brasil insistía que el brazo sur, coincidente con la quinta catarata, era la cumbre más alta. Con esta burda mentira, el Brasil pretendía introducir en su territorio el emblemático Salto del Guairá. Así lucían las cataratas del Salto del Guairá antes y después de la inundación en octubre de 1982. Y esta es una perspectiva actual de las ciudades de Salto del Guairá y Guaíra, con el río Alto Paraná represado por Itaipú. En febrero de 1962, el Jornal do Brasil publicaba que el gobierno brasilero estaba haciendo unilateralmente estudios para el aprovechamiento del Salto del Guairá. La reacción del gobierno paraguayo no se hizo esperar, habida cuenta que la situación del Salto no estaba aún definida por la comisión mixta, que estaba redemarcando los límites. El presidente brasileño João Goulart, de tendencia socialista, por medio de su ministro de Energía, pidió disculpas e hizo saber al gobierno paraguayo que ninguna estaca se plantaría en el futuro emprendimiento sin la participación paraguaya. Para la política de seguridad nacional de los Estados Unidos, era inadmisible la presencia de gobiernos comunistas en América Latina, lo que acentuaba en el escenario latinoamericano los alcances de la Guerra Fría. Esta situación fue aprovechada por los gobiernos de turno para cometer todo tipo de tropelías contra la oposición. En ocasión de la inauguración de la represa hidroeléctrica Tres Marías en Minas Gerais, el 19 de enero de 1964, los presidentes de Paraguay y Brasil decidieron construir la obra conjunta de mayor importancia en todas las de su género. Sin embargo, el vínculo estrecho de Goulart con la Unión Soviética, más el ofrecimiento del embajador soviético acreditado en Brasil para colaborar técnica y financieramente con el futuro emprendimiento binacional, provocó el golpe de Estado que lo derrocó el 31 de marzo del mismo año. El mariscal Humberto Castelo Branco asumió la presidencia del Brasil el 15 de abril de 1964. En junio de 1965, fuera de toda previsión, el gobierno militar brasileño ocupó territorio paraguayo en Puerto Renato, en la zona aún no demarcada entre el Punto Cuarto y el Salto del Guairá. El trecho de unos 20 kilómetros, por falta de acuerdo, no estaba aún delimitado. Según la versión de Bernardi, en Apuntes para la Historia del Paraguay, solo 12 soldados y un sargento ingresaron en territorio nacional. Brasil declaraba que era a los efectos de resguardar la región contra el contrabando y presuntos guerrilleros. En realidad, el Brasil, urgido por la demanda de más electricidad, necesitaba asegurar la posesión de la fuente energética por excelencia.
las Cataratas del Salto. Aunque en ese entonces ya quedaba claro que el potencial hidroeléctrico provendría del trecho del río Paraná entre el Salto y la desembocadura del río Iguazú.